Lucas capítulo 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Soberano Dios, tu palabra es inquebrantable y hoy estamos, Señor, dispuestos a gozarnos, Señor. Enséñanos, guíanos, que sea tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo y dándonos a conocer, Señor. Esta palabra es palabra que ha salido de tu boca, Señor. Entonces, Señor, que sea traspasando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad. Y cumple el propósito de ella, Señor. El propósito de tu palabra, Señor, es que tengamos vida y vida en abundancia. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. El término gentil, inclusive para muchos cristianos, quizá es un término nuevo, ¿no? De verdad hay muchas personas que llevan muchos años, 20 años, 15 años, y no han escuchado esta palabra gentil. Y otros que conocemos los términos, muchas veces nos sentimos afortunados de que nosotros seamos gentiles. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Juan 1, 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Inmediatamente relacionamos esta porción con los judíos y con los gentiles. Y hoy vamos a conocer por qué los gentiles, por qué es tan importante entender. Y mira el último párrafo que leímos del versículo 24, dice: los tiempos de los gentiles se cumplirán. El Señor está haciendo una advertencia y está dando una respuesta a una pregunta. Los judíos piden señal y el Señor les da señales. ¿A quiénes? A los judíos. Recuerden que no toda la palabra que se ha dicho en las Escrituras es para todos nosotros. Hay una palabra que es para los judíos, promesas para los judíos que se han cumplido, otras se van a cumplir, pero también hay palabra para los gentiles, si me hago entender. Y a veces nosotros no sabemos o no entendemos o no comprendemos cuándo es que le está hablando al pueblo judío y cuándo le está hablando al pueblo gentil o a los pueblos gentiles.
Amén, hasta ahí estamos bien. Entonces, yo me voy a tomar un tiempo, porque voy a tratar de hacerlo despacio, porque esto es muy importante. Esta predicación no se hace de vez en cuando, yo creo que no se hace nunca, o no sé cómo la vean ustedes, pero a mí me parece demasiado importante que nosotros entendamos qué significa los gentiles en la Biblia. Cuando hablamos de los tiempos de los gentiles, pues nos queda como una incógnita. Si nos dijera, hablemos de Adán, pues todos entendemos. Bueno, hablemos de Moisés. Usted de una vez se arma la película y Moisés en el desierto y sacando el pueblo. Y aún así le dicen, hablemos de David. Y usted inmediatamente dice, el rey David. ¿Sí? Fue un rey que hizo esto, bueno, en fin, cualquier historia. Pero cuando le dicen a uno, hablemos del tiempo de los gentiles, pues ya uno se queda preguntando, ¿de qué me está hablando el pastor hoy? Entonces podemos empezar con una pregunta. Si alguna vez a usted le preguntan, como muchas veces le han preguntado o me han preguntado a mí, ¿qué nos da garantía de que lo que está escrito en la Biblia es la verdad? César, dime una palabra. Con una palabra, bueno, no me conteste, dije César por decir. Voy a decir Pedro. Con una palabra, dígame usted, ¿qué nos da garantía de que la Biblia es la verdad? ¿Y usted señora? Que se ha cumplido. Todo eso está bien. Las señales, perfecto. Pero en una sola palabra podemos decir Israel. La Biblia es la historia de un pueblo que Dios eligió como su hijo, como su primogénito. ¿Sí? Y yo tenía ahí una filmina, pero no la vas a poder pasar. No, el video no, todavía no. Y es la historia de Israel y está, yo les he comentado a algunos, que está en un póster es un almanaque, bueno, un SAI, un letrero grandísimo, en cada embajada de Israel está, y está toda la historia de Israel desde Adán hasta estos días. Inclusive cuántos habitantes han existido durante todos los tiempos. Y usted ve ese póster, que yo creo que se lo voy a compartir a alguien que me recuerde al final, yo se lo comparto a toda la iglesia. Usted va a ver toda la historia de Israel y se va a dar cuenta que tal cual está esta Biblia, es la historia de Israel. Y uno no puede decir, eso es mentira. Porque si a usted y a mí nos dicen, no, es que Simón Bolívar no existió, usted diría, no, pues mentiroso. Santander no existió, no, pues mentiroso. Los españoles no llegaron a República Dominicana, no puede decirlo porque eso es ¿qué? Historia. ¿Sí me hago entender? Y Israel ha tomado esta historia como la verdad. La nación. No estamos hablando de un letrero espiritual, estamos hablando de lo que ellos consideran su historia patria. Entonces, cuando a usted le pregunten, ¿qué le da garantía? Usted le va a decir, el pueblo de Israel. Cuando ustedes ven, miremos un momentico, Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Yo voy a leer rápido para no estar buscando. Y mire cómo dice también la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22. ¿Quién le está hablando? A la samaritana, Jesús. Y les dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Vaya, dígale a Jesús que está equivocado. No se puede, ¿cierto? Mucho menos si son las palabras que salen de la boca de Dios. Y mire cómo lo manifiesta, vaya conmigo a Romanos, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9. Esto es demasiado importante que hoy lo entendamos. Versículo, leamos desde el 1. Romanos 9, versículo 1, dice,
Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tremendo testimonio. Dígame usted si no es por los judíos. Todo ha venido por el pueblo judío. Un pueblo me ha escogido, mis alabanzas publicará. Y un pueblo, imagínense cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, llegó de la cautividad, llegaron hacia la cautividad, básicamente, que fueron rescatados. Ustedes conocen la historia de las 7 vacas, bueno, en fin. Llegaron siempre me olvida el nombre de ellos, estuvieron cautivos no, Babilonia no, al principio. En Egipto, me toca. Cuando ellos llegaron a Egipto, que José era el segundo después de Faraón, llegaron escasamente 70 personas, incluyendo las nueras y los hijos de los 12 hijos, menos uno, que era José, más 2 por los, esa historia ustedes la conocen. 70 personas. Hoy en día solamente en todo el planeta hay 14.500.000 judíos esparcidos por todas las naciones. Y viviendo en Israel, dice las estadísticas que miraban alrededor de 8 millones de judíos. Pare de contar. 8 millones de judíos en Israel, 14 millones y medio en el mundo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que todas las naciones, lo leímos hoy en el Salmo, todas las naciones estarán en contra de él. Aproximadamente esta mañana miraba yo 8.000.000.000 ciento y pico de mil de almas hoy en día en este planeta. ¿Sí me hago entender? Hoy vamos a entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes, escuchen esto muy bien, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerde que la promesa del Padre viene por medio de ¿quién? Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, de la nación judía van a ser benditas ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Y me impacta mucho, porque uno ve presidentes como Chávez maldiciendo a Israel, ¿sí? Como nuestro actual presidente, no me interesa la política, nunca hablo, pero rompo relaciones con Israel. Y todo el mundo dice Israel, Israel, Israel. Nos pasa lo mismo que a los cristianos. Si usted es católico y es ladrón, pues no pasa nada, ¿sí? Si usted es de la religión que sea y comete el pecado más aberrante, no pasa nada. Pero si usted se roba un dulce o un lápiz, le dicen, dizque cristiano, ¿no? Entonces estamos en la misma posición. Mire lo interesante de esto. Todo el mundo mira al cristiano, pero no mira a los demás. Y todo el mundo tiene los ojos puestos ¿en quién? En Israel. Y muchos dicen que estoy con los palestinos, que estoy con los israelitas.
Y Dios mío, hoy vamos a ver realmente qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Ya usted políticamente hará lo que quiera. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O es que nosotros lo mejor es estar al margen? Yo les hago todas esas preguntas. Versículo 8. Esto es, despacio, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Escuche por favor. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón y cree con todo su corazón y tiene fe en esto, entonces usted viene a ser descendiente de Abraham. ¿Sí me estoy dando a entender? No es por carne, no es por linaje, no es porque yo he visto muchos cristianos que se han vuelto al judaísmo y andan con el kippah y se dejan crecer la barba y ahora sí tenemos la religión perfecta. Pues no, señor. Así no son las cosas. Usted por ser judío no se va a salvar, ni usted por ser gentil se va a salvar. ¡Ay, qué rico ser gentil! Estamos graves. Los gentiles somos la mayoría de la población y solamente habían dos grupos en el Antiguo Testamento: judíos y gentiles. 9, porque la palabra de la promesa es esta. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Por el tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Y sabe cómo dice en Génesis 18:10? En el tiempo de la vida volveré a ti. Y Juan 8:54 dice, el Señor Jesús, Abraham dijo que vería mi día y lo vio y se gozó. Nosotros, mire, le voy a dar una muy buena noticia. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, también estamos viendo lo mismo que Abraham vio. El día del Señor cumplido en nuestras vidas. Ese es el reposo del Señor. Ese es el reposo al que Él nos llama. El reposo del Señor. No es el domingo, no es el sábado. Y se están tirando piedras entre los unos y los otros. El reposo del Señor es entrar en su presencia y que Él entre en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? No es comida, ni bebida, ni día de fiesta. Todo eso, dice la Escritura, el libro de Colosenses, era sombra de lo que había de venir. Una vez venido Cristo, dice la Escritura en Romanos, ya no estamos bajo la ley. Esto es bien interesante. Entonces, dice ahí que por Abraham son benditas todas las naciones. Y la promesa que el Señor le hace a Abraham es sencilla. Pero ¿sabe qué hace el hombre? El hombre ha puesto sus ojos en las cosas terrenales. Los descendientes de Abraham corrieron a tomar posesión de la tierra aquí y dividieron la tierra y unas tribus para un lado y otros para otro. Unos se quedaron antes del río, otros cruzaron el río y estaban maravillados del tamaño de los frutos y todo eso. Pero Abraham, dice la Escritura, que él ni siquiera se construyó una ¿qué? Una casa, sino que siempre vivió en tiendas de campaña, puestos los ojos, no dice en Cristo, pero puestos los ojos en la promesa. Nosotros ya sabemos cuál es la promesa del Padre, su Espíritu Santo, y el Señor dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa del Padre. Y el Señor nos lo prometió. Imagínense, 1700 y tantos años antes del nacimiento de Jesucristo, ya el Señor había dispuesto de que cada uno de los que estamos aquí y aún de los que no han venido, recibiéramos esa promesa, que es la garantía de que cuando el Señor venga por su iglesia, nos va a llevar a todos nosotros.
Pero ¿dónde están todos los gentiles en la historia? Y yo voy a hacer como un recuento rapidito de que dice el Señor en su palabra acerca de estos dos grupos, ¿no? ¿Cuáles son los dos grupos? Judíos y gentiles. Y mire lo que empieza el Señor a mostrarnos hoy. Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose entre los gentiles, hablando de los judíos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Es decir, aquí no se salva nadie. Ay, que yo soy judío, está en pecado. No, que soy gentil. De malas. De malas. Y dice el versículo 23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le vale a usted ser judío? ¿O qué le vale a usted ser gentil? Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha entrado por la senda angosta, si usted no ha cruzado por esa puerta, es necesario, sea judío o no judío, que usted haga lo que el Señor dijo. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Es necesario. De hecho, ser judío en este momento o ser gentil no le va a servir para nada. Hice un esquema chiquitico, lo iba a proyectar, pero no alcancé. Lo voy a explicar. En el Antiguo Testamento habían ¿cuánto? Dos grupos, judíos y gentiles, ¿correcto? Entonces Dios da la promesa por medio de Abraham y esa promesa se cumplió. ¿Cuál es la promesa? Cristo. Una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y cuando viene esa promesa y matan al Señor, los crucifican, empieza un tiempo que se llama el tiempo de la iglesia, que es desde la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Ese es el periodo de la iglesia. Entonces, cuando nace la iglesia en el Pentecostés, dice la Biblia, pero pues naces con el Señor Jesús, ya no hay dos grupos. Ahora, ¿cuántos grupos hay? Judíos, gentiles y cristianos. Ahora hay tres grupos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, se queda mirando y vienen dos ángeles y le dicen a los discípulos, mire, el que ha subido, el que ustedes están viendo subir por las nubes, así mismo vendrá. Y cuando el Señor venga, que esa parte todavía, esa profecía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer el Señor? Pues va a tomar a su iglesia en las nubes. Eso es lo que dice la Escritura. Y tomará su iglesia y se la llevará, nos tomará en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y sabes quiénes van a quedar? Los dos mismos grupos del principio, judíos y gentiles. ¿Cuál es nuestra tarea como ser humano en este universo? Ser parte de la iglesia, creer en el Señor Jesucristo. Si usted no ha creído en esto, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, yo lo animo hoy a que tome esa decisión. Es la decisión más sabia que un ser humano pueda tener. ¿Qué pierde usted con creer en el Señor? ¿Qué pierde? No pierde nada. Al contrario, va a ganar algo muy importante que va a ser para vida eterna. Entonces se quedan estos dos grupos y tienen un propósito. ¿Cuál será el propósito de esos grupos que no son arrebatados con la iglesia? Condenación, vida
muerte eterna, lago de fuego. Pero antes de eso, ¿sabe qué? Van a pasar por tribulación. ¿Sí me hago entender? Por eso leíamos el Salmo. ¿Y por qué leímos ese Salmo? Lo voy a explicar para que entendamos muy bien. Yo voy a hacer un breve bosquejo, breve porque el tiempo lo amerita, acerca de la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo gentil. Y para eso vamos un momentico a Deuteronomio, capítulo 28. No encontré ninguna otra forma de hacerlo, de una forma en que lo hagamos así como rápido y entendible. Pero yo creo y le pido al Espíritu Santo que llene mis labios y que ustedes entiendan esto hoy, tan importante. Deuteronomio 28. Esto a veces se lo regalan a usted como un almanaque. Ay, las bendiciones. Estas bendiciones, aclaro, y estas maldiciones son ¿para quién? Para Israel. ¿A quién le está hablando? A Israel. Y me voy a saltar, solo voy a ir a puntos específicos. Si quiere, me sigue ahí con su Biblia, o si quiere, anote los versículos. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas, ¿qué? Las naciones. Mire la promesa de Dios. A una sola nación la va a poner por encima de todas. ¿Y qué nación es? La nación de Israel. ¿Correcto? Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y para que los cumplas. Entonces le da a esta nación esa promesa: serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. Y fíjense que todas estas bendiciones son terrenales. A partir del versículo 15 empiezan las maldiciones. No las voy a leer todas, solo las que pensé yo que competen con la nación de Israel. Versículo 1. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No que usted salga corriendo, bueno, no, usted no es judío, pero los alcanzarán. Ustedes se han dado cuenta, la historia de Israel ha sido un pueblo azotado. Han tenido que estar corriendo de aquí para allá, perseguidos por aquí, guerra por allá. En el año 70, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo, totalmente destruido. Y cada uno de ellos empezó a correr para diferentes naciones. Y el pueblo de Israel, por 1000 y tantos años, era como cuando nosotros hablamos de los mayas, de los aztecas, naciones que ya uno dice, ay, existieron, pero no. Y en 1947, Israel, que la Biblia lo denomina esa vara que estaba seca, florece nuevamente y vuelve a ser nación, de donde nadie estimaba nada. Impresionante, tal y como lo estableció y está establecido en la palabra. Mire, versículo 15, ¿ya lo leí? Bueno, versículo 25, yo los anoté. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Todas las naciones en contra de esta nación. Sencillo. Versículo 37. No, leamos el 26 también.
y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Ahora sí, el 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. 44. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú le serás por cola. Versículo 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y usted siga leyendo y leyendo y leyendo y se va a dar cuenta que todas estas maldiciones efectivamente le han ocurrido a esta nación. Desobedieron los mandamientos del Señor. Pensaban que porque tenían la ley, ellos eran los duros. Y el problema no era tener la ley. Lo importante era cumplir la ley. Darle a la gente la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Pero ellos no lo veían porque todavía ellos estaban bajo una visión borrosa. No se había revelado todavía la verdad. La semana pasada estuvimos hablando de la verdad. Me disculpan que tengo, y para eso canté. Entonces Israel, gracias, buena idea. Ustedes conocen todas las situaciones de Israel, todo lo que vivió este pueblo, lo que pasó en el desierto, lo que empezó a suceder ya con los libros de los jueces. Dios quería ser el Dios de ellos, el rey de ellos. Ellos no quisieron que Dios fuera el rey, sino ellos pidieron rey. Y llegó un tiempo donde el pueblo de Israel fue dividido entre ¿cuántos grupos? 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus quedaron Las 10 tribus fueron llevadas a Siria y un tiempo después las 2 tribus del sur, que eran Judá y ¿quién me ayuda? Y el Benjamín, la más chiquita, ellos fueron llevados presos ¿a dónde? A Babilonia por el rey Nabucodonosor. Isaías había ya escrito acerca de esto, que iban a ser tomados y iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Cuando Nabucodonosor vino, se llevó el rey de Judá, se llevó todas las personas pilosas, cautivas, y fuera de eso se llevó todos los tesoros del Señor. Todo, se llevaron todo para Babilonia. Entonces, fíjense que todo eso es el cumplimiento de todas esas maldiciones que acabamos de leer. Y muchas de ellas todavía no se han cumplido. ¿A qué voy con todo esto? Resulta que en esos días Nabucodonosor tiene varios sueños. Y entre esos sueños había uno que ni siquiera se acordaba. Entonces él llama a los brujos, a los encantadores, a los hechiceros, a todos aquellos que podían descifrarle su sueño, y nadie le dio con el chiste. Entonces Daniel se entera, el profeta Daniel, ojo, dice profeta Daniel, pero piense usted que lo que usted va a aprender, si ya lo conoce, mírelo desde el punto de que ya no es profecía, fue profecía cuando se escribió, pero todo lo que Daniel, que vamos a hablar hoy, ya todo eso ya se cumplió. O sea, fue profecía, pero ahora es historia. Y si no, vaya, pregúntele a su hijo de 11, de 10º, si eso no está en la historia. Si su hijo no sabe, pregúntele al maestro. Y todo lo que vamos a hablar a partir de esto, ya no lo estoy tomando de la Biblia, voy a usar la Biblia para corroborar, pero es que historia que ya se cumplió. Por eso nosotros tenemos la garantía que si todo esto se cumplió, ¿por qué lo que falta no se va a cumplir?
¿Sí me hago entender? Esa es la fe que tenemos nosotros. Y nuestra fe está sustentada en todo lo que le ha acontecido al pueblo de Israel. Imagínense. ¿Por qué? Porque es que Jesús es judío, israelita, circuncidado del 8º día. Se ofrecieron por él 2 tórtolas, tal y cual cualquier judío. ¿Me hago entender? Sigamos con... Entonces, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y Daniel se ofrece a interpretar este sueño. Vamos a ver la historia. No vamos a ver la profecía, la historia. Daniel capítulo 2. Tampoco voy a leer todo para no tenerlos aquí toda la mañana. Daniel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 31. Daniel 2, 31. Hasta ahora me he hecho entender, ¿vamos bien? Alguien que levante la mano y diga, no, es que no entiendo nada. Si no entiende, entonces venga el jueves a la clase y hablamos de esto. Sí, porque es que pues aquí el tiempo apremia. Juan, ¿qué dije? Daniel 2, 31. Entonces nadie le había podido descifrar los sueños y dice Daniel, si quiere esté atento en su Biblia, si no, anote. Y le pido el favor, en su tiempo, en su casa, lea el libro de Daniel, porque vamos a trabajar mucho con este libro. Importantísimo lo que iba a decir el apóstol Daniel. Daniel dice, y el Señor le revela. Dice el versículo 31. Le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Imagínense, el rey Nabucodonosor estaba espantado de que Daniel no solamente le recordara el sueño, sino que le descifrara qué era lo que estaba diciendo, qué era lo que había soñado. Imagínense, la cabeza de oro representa al pueblo de los caldeos, el pueblo de Babilonia, que los había llevado cautivos en el año 605 antes de Cristo. Sus brazos de plata representan al imperio medo-persa. Año 539, consulte la historia. Y luego el tercero, el de bronce, representa al imperio griego en el año 330 antes de Cristo. Y el cuarto representaba ¿a quién? Al imperio romano que empezó en el año 168 antes de Cristo. Todo esto usted lo puede corroborar con la historia. Pero también el rey vio algo, eso que ya leímos, ya eso se cumplió. Iglesia, esta porción, el versículo 34, todavía no se ha cumplido. Y dice, versículo 34, estabas mirando hasta que, voy a leer el 33, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué representaban los pies? Hierro y barro cocido revuelto. Dice que esos dos materiales nunca se van a pegar. Y van a ser duros, pero a la misma vez van a ser frágiles. Y los dedos representan 10 reinos, que aunque están juntos, son diferentes y nunca van a estar unidos. Versículo 34.
Esto es impresionante. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y dice que la piedra cayó y golpeó ¿qué? Los pies. Dice, y la piedra fue cortada no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La pregunta es, ¿quién es esta piedra? ¿Quién es esta piedra? ¿Y quiénes son esos reinos que representan 10 asientos de poder sobre la tierra? Y príncipes consultarán unidos en contra de Jehová, dice el Salmo. ¿Y sabe qué dice? Que Dios se reirá. Y se han unido las Naciones Unidas en contra de todo lo que se llame cristianismo. Y nosotros, no sé si ser afortunados, no sé, pero tenemos el privilegio de como iglesia, es la única voz que hay en contra de todo lo que se avecina. La única voz es la iglesia del Señor. Nadie más, fíjese. Ni judíos ni gentiles. Solamente usted y yo y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la labor de la iglesia. No es proselitismo, no es caminatas, no es con marchas. No. Eso es una distracción de Satanás para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio del reino de los cielos. Que cuando el Señor venga por su iglesia, no seamos de los gentiles ni de los judíos que nos quedamos aquí esperando a ver la ira de Dios. Porque la Biblia dice que la iglesia no verá la ira de Dios. Mucha gente se contradice, pero está escrito y lo hemos estado viendo. Hoy no vamos a tocar ese tema. Quizá por ahí en 15 días vamos a hablar un poquito acerca. Entonces los 10 dedos que representan los dedos de los pies, dice la escritura, leamos el versículo 40. ¿Ya lo tienen ahí? Dice el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es, ¿cuál imperio? Ese es el romano. Y el 41 dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí nos dice quién es esa piedra que cae. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quiere que le diga quién es ese reino? El reino del Señor Jesucristo. Y los va a destruir. ¿No lo creen? ¿Leímos el Salmo? Vamos al Salmo un momentico. Salmo 2, ¿cierto? Dice. Salmos, Proverbios, me perdió. Dios bueno, ¿no? Hermoso que nos deja su palabra para que nosotros entendamos todas estas cosas. La vida del siervo no es vivir la vida desconociendo las cosas,
sino que nosotros veamos claramente y sepamos qué es lo que va a acontecer y estemos preparados. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué dice el Señor? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con furor y los turbará con su ira. ¿Se dan cuenta que ellos sí van a pasar por la ira? Ellos sí van a conocer la ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Tremendo, tremendo. No lo vamos a leer todo. Entonces fíjense, el Señor va a destruir todas esas alianzas unidas. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Gracias, Tesalonicenses. Eso que no es un trabalenguas. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense que él asume que esto que estamos aprendiendo hoy ya lo sabemos. Y dice: porque vosotros sabéis, ¿sí ven lo que dice el apóstol? Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, hay tan raro, ¿no?, que el eslogan de las Naciones Unidas, donde hay 10 asientos de poder, sea el mismo eslogan. Señor, ya el tiempo está cerca. Cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero mire lo que dice a la iglesia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hoy, si usted no sabía, usted está siendo avisado. La historia se ha cumplido. Los reinos han sucedido tal y como están escritos. Por eso le decía, esto es historia, pero también hay palabra profética que se está cumpliendo cada día. Porque todos vosotros, versículo 5, sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y mire lo que dice el Señor aquí en el 9. Por favor, resáltelo en su mente y en su corazón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hace el Señor. La iglesia no va a pasar por la ira. Nosotros no vamos a ver vamos a ver tribulación. La tribulación es que nos van a hacer la guerra a nosotros como cristianos, nos van a sacar de internet. Aquí va a ser suavecito, en Colombia, en estos países. Pero hay países donde sí efectivamente están quemando a los cristianos. Los están limitando. Por tener una Biblia van presos. Los desaparecen. Esa es tribulación. Pero la gran tribulación no la vamos a ver. No la vamos a ver. Porque nosotros hemos creído. Porque nosotros no hacemos proselitismo por ningún grupo. Ay, no, malditos los israelitas. No, nada. Nosotros, la única labor es que usted y yo creamos en Cristo.
pare de contar. Y Daniel, el libro de Daniel tiene un montón de cosas que podríamos hablar. En Daniel 7 también habla, no voy a leerlo todo, pero habla de unas bestias, ¿sí? Habla de unos animales, de bestias rugientes, rapaces. Sale primero una bestia, después otra bestia, después otra bestia. ¿Y cómo termina? Solo leamos el versículo Daniel 7:13. Y está hablando de lo mismo. ¿Por qué se me pierde Daniel? 7:13. Solo ese versículo busque. Y Daniel estaba viendo la visión de todas estas bestias, que inclusive una de esas bestias, perdón que lo diga y haga la contación, la pusieron enfrente del edificio de las Naciones Unidas y era como un leopardo con alas de águila, con uñas. Bueno, usted la puede encontrar en internet. Tal cual la describe la palabra, tal cual estaba era una estatua, donada, imagine, por México. Pero no voy a entrar en detalles. Esto es lo importante. Mirando la visión, Daniel dice, miraba yo, versículo 13, 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno, mire, esto es precioso, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Entiende usted y yo que nosotros hemos decidido estar en este grupo, en ese tercer grupo? Ni judíos, ni gentiles, sino creyentes de nuestro Señor, bueno y misericordioso. Ven, aquí estoy a la puerta y llamo, le dice a la iglesia de la Odisea. Y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y de verdad el Señor está ahí, a la puerta, esperando a que nosotros, los del mundo, la iglesia, todos caminemos en pos de Él. Y dice que Él no tarda y está haciendo tardar su venida para que muchos crean a la verdad y se arrepientan y seamos de los que Él venga y se lleve con Él. El error del ser humano. Yo quisiera que pasáramos a ver si el video, se me olvidó pasar un video que había cuadrado anoche acerca de la imagen que soñó Nabucodonosor. Esos reinos divididos de los pies, alianzas unidas. No había terminado bien.
No, faltaba ponlo casi al final. ¿Sí? Aunque todos están en el mismo pie, tranquila que yo les voy a enviar el video. No te preocupes, yo lo mando. Es casi al final. Y aparecen entonces los pies que representan lo que todavía no se ha cumplido, pero que textualmente estamos viendo cómo terminará todo esto. Ese no es el fin. Ese no es el fin de la vida humana. Al final, más adelante. ¿No se deja correr? Bueno, entonces no hay lío. Sí, entonces tenemos los pies al final y dice que cae una roca que se desprende por sí sola, no por ninguna opción humana. Y esa roca cae y quiebra los pies. Y toda la estatua, toda la escultura cae a tierra. Y esa roca es ¿qué? Jesucristo. Entonces, ¿por qué empezamos leyendo un texto acerca de una pregunta que le hicieron a Jesucristo acerca de, vamos a ver si podemos ver al final, pero son solo 2 imágenes, no es tampoco trascendental. La mejor imagen que usted puede hacerse es, por favor, lea la palabra y usted va a caer en cuenta y va a decir, Dios mío, ¿por qué no lo había visto antes? Entonces el Señor le hace una pregunta en Lucas 21 y ahora vamos a Lucas 19. Cuando nosotros venimos inclusive a la iglesia, la gran mayoría de las personas, me voy a incluir, venimos esperando y buscando el favor de Dios. ¿No es así? Señor, ayúdame. Señor, solucióname. Señor, porque venimos por un interés. Cuando el Señor iba y estaba haciendo básicamente, ya iba a ser conducido a la cruz, Él no iba preocupado diciendo, ay, ¿cuántos latigazos me van a dar? Él no iba preguntándose, ay, ¿será que me van a clavar con puntillas o me van a...? No, Él no se hacía esas preguntas. Él tenía una preocupación mucho más grande en su corazón. Y miren cuando Él llega a la ciudad, Lucas 19, ya sé que me acabó el tiempo, pero no importa. Lucas 19, versículo 41. ¿Por qué estudiamos todo esto hoy? Precisamente por esta llegada. Porque el Señor sabe todo lo que le va a acontecer a Israel. Y dice ahí el versículo 41, ¿ya lo tiene? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Entiendes el amor de Dios? Aún con una nación tan desleal como fue el pueblo de Israel, que se fue tras otros dioses, adoraron hasta un madero, siempre le daban la espalda a su Señor. Y a mí me movía el piso pensar que nosotros, como naciones no judías, en los cuales Dios envía su promesa por medio de Abraham y teniendo toda la información, ellos estaban viviendo en una oscuridad, ellos veían borroso y nosotros que podemos ver claramente no acatamos, no le recibimos, no le creemos y lo tenemos por tan poco.
Obviamente estoy excluyendo a todos aquellos que hemos creído en el Señor. Familia, hermanos, iglesia. En la anterior vimos los pies, que aunque están juntos, están divididos, cada reino es un dedo. Hoy en día son 10 naciones de poder que se sientan en las Naciones Unidas. Se acerca algo que se llama la Agenda 2030. Todo esto hay que tomárselo en serio porque está ocurriendo. ¿Qué día se fue el internet? Y yo no podía pagar una carne porque no había cómo pagar por Nequi. Cuando le implanten ese chip que tiene el celular a la mayoría de las personas y se fue el internet, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Pregunto a la humanidad, ¿qué vamos a hacer? Se fue la señal. La antena G5 no funcionó. Y nadie va a poder comprar ni vender. Así estamos. Se fue WhatsApp, se fue Facebook y todo el mundo enloquecidos. Para allá estamos, amados. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Listos. Yo tenía dudas de hacer esta enseñanza, pero es necesario, si usted no viene a los grupos de estudio, por favor atienda lo que el Señor está hablando a través de la palabra. Los días ya están contados. Esto no tiene reversa. La palabra del Señor nos muestra que todo lo que ya pasó historia se cumplió y todo lo que viene también se va a cumplir, porque Dios no puede ser burlado y usted hoy decide en qué lugar quiere estar, si peleando de ser judío o peleando de ser gentil o dándole la gloria al Señor, arrepintiéndose y viviendo para Él el tiempo que le quede. Y digo yo siempre esto es como la garantía de los carros. 150,000 kilómetros o 5 años, lo que ocurra primero, o usted muere o el Señor viene por su iglesia y usted se va. ¿Sí me hago entender? Póngase de pie, vamos a orar.